Bueno, y precisamente para hablar sobre esta situación, no solo la incursión de grupos armados a Venezuela, por ejemplo, grupos irregulares como el ELN y algunos disidentes de la FARC, tenemos en el estudio a Javier Tarazona, quien es el director de esta fundación, de Fundarredes. Muy buenos días, un gusto saludarlo. Bueno, buenos días, agradecerle a ustedes la posibilidad de poder compartir con quienes nos están viendo esta precariedad que avanza en territorio venezolano, esta perversidad que va consolidando la cultura de la muerte, la cultura de la violencia, la cultura belicista en una sociedad que debería estar despegando en progreso, despegando en educación científica, despegando en educación humanista. Y señalo esto porque ciertamente en la propia escuela, y como educador que soy, ha venido desarrollándose en los últimos años un proceso de ideologización y de adoctrinamiento hacia esa cultura de la confrontación. Y uno ve con muchísima indignación, por ejemplo, cómo la Oficina Nacional Antidrogas, la ONA, entrega en las escuelas desde hace más de 10 años una revista para que los niños coloreen en preescolar. Pero esa revista, en una de las partes, coloca a un niño con un fusil, a un tanque de guerra y un avión de guerra. Y uno dice, bueno, pues nada, ¿no? un niño militar. Pero cuando ves las revistas que entrega la guerrilla en las escuelas venezolanas, ves idénticamente la misma imagen, o sea, un niño vestido de guerrillero. En el fondo es el mismo símbolo, las armas, los niños con una conducta belicista, con una narrativa guerrerista de confrontación armada, y realmente eso pues nos distancia de cualquier posibilidad de competir con el mundo, porque uno ve con muchísima indignación, por ejemplo, como en ningún liceo de Venezuela, y eso tengo que decirlo de manera contundente, en ninguna institución venezolana pública hay un laboratorio de física, química o biología funcionando. Eso quiere decir que las próximas generaciones van a estar liquidadas en educación científica. No existe esas prácticas de laboratorio que en algún momento llegamos a tener, de química, de física. Incluso el propio régimen, un día de un plumazo, Maduro derogó estas asignaturas. Durante un año académico no estuvieron en desarrollo, las concentró en las ciencias integradas y luego dijo, bueno, vamos a volver, mira, yo creo que me equivoqué, vamos a volver a dar esas materias. Pero bueno, cuando ya la infraestructura está destruida, porque, insisto, no hay un liceo de Venezuela que pueda en este momento mostrarle al mundo o al país que funciona el laboratorio de física, química o biología. Bueno, y tan importante que es la materia científica en cuanto a estructurar y organizar el pensamiento, ¿no? Más allá de que una persona se vaya a dedicar o no a las ciencias, pues eso te da una estructura que te permite desarrollarte en la vida en cualquier campo. Es así, el ser humano finalmente necesita de una formación integral, necesita de un conocimiento, digamos, diverso, y ciertamente eso nos distancia. Por eso es que, digamos, el país ha venido en un proceso de oscurantismo bastante acelerado. Hemos entrado en una fase de desprofesionalización incluso del país, porque la mano calificada pues se ha ido de Venezuela, y esto indudablemente que complejiza y constituye esa emergencia humanitaria compleja que reina en el país. Y no hay laboratorios de física y de química, pero sí hay entonces la presencia del ELN en los colegios prácticamente institucionalizada. Sí, fíjate que eso es, la gente a veces del centro del país, de Caracas, pregunta o se pregunta, pero ¿cómo es eso que la guerrilla está en las escuelas? Sí, claramente funciona su actividad normalmente en las instituciones educativas, tienen una fundación que se llaman Amigos de la Escuela. Frente a la ausencia del Estado, la guerrilla dice que estoy presente. Frente a la ausencia de un Estado que no lleva ni cloro ni mopa para una escuela, pues está la guerrilla no solamente llevando cloro o mopa, sino diciendo vamos a pintar la escuela, vamos a otorgarle regalos a los niños, queremos participar en la actividad didáctica o pedagógica con los chamos, y en nuestros informes pues están incluso las fotografías de la guerrilla del ELN jugando con los niños en las escuelas del Táchira. Específicamente en la escuela Novilleros tenemos una imagen donde la guerrilla, bueno, juega con los niños y le entrega las revistas, el uso de la frecuencia modulada. Uno se sorprende, por ejemplo, cómo Conatel ha cerrado cualquier cantidad de emisoras, ha bloqueado la posibilidad de nosotros, los venezolanos, tener acceso a televisoras donde se emiten programas o opiniones contrarias a quienes hoy ostentan el poder en Venezuela.
y uno ve con muchísima sorpresa cómo la guerrilla no tiene una sola emisora, sino tiene 5 emisoras en 6 estados del país, con una cobertura de 36 municipios, con un impacto ideologizante a la comunidad, porque hay comunidades que es sorprendente, querida amiga, cuando vas a la comunidad y tratas de investigar, de indagar la operatividad de la guerrilla, la gente en el imaginario ya ve a la guerrilla como los grandes aliados. La guerrilla se convirtió en Venezuela, en el sector fronterizo, en los estados fronterizos, como la gran empresa empleadora de venezolanos. Para mí creo que me atrevo a afirmar que no hay empresa en este momento que pague mejor que la guerrilla. Y la vinculación de venezolanos con las actividades ilícitas que se desarrollan por parte de estos grupos terroristas que están en territorio venezolano, pues es enorme. Porque claro, a diferencia... y más en medio de la crisis que se vive en el país, cuando aparecen oportunidades de ese tipo, evidentemente pues son mucho más rápido acogidas por los ciudadanos. Y creo que eso también tiene que ver, señor Tarazona, con lo que usted decía de desplazar al Estado, ¿no? Cómo la guerrilla ha estado ocupando espacios institucionales que son originalmente o tradicionalmente del Estado por cómo está constituida la República, y eso pues trae consecuencias bastante negativas, sobre todo a largo plazo, en cuanto a la concepción de cómo funcionan las cosas en el país, ¿no? Sí, indudablemente hay una anarquía, hay una tierra de nadie, hay un caos que se consolida, que se va constituyendo. Yo le llamo incluso el cóctel de la violencia, ¿no? Porque, a ver, quienes hoy ostentan el poder manifiestan abierta y públicamente que ellos van a armar a los colectivos, pero por otro lado entonces la disidencia de la FARC firman el acuerdo de paz en Colombia, se vienen a Venezuela y forman un grupo que se llama Colectivo de Seguridad del Pueblo. Claro, y entonces estos son armados. Dice, bueno, entonces esta gente ¿qué es al fin? Son gente que defiende la revolución, pero entonces los encuentras con actividades de microtráfico, de narcotráfico, los encuentras con actividades de extorsión, de secuestro, de desaparición de personas, y tú dices, bueno, pero qué bueno puede ser esto, ¿no? Claro, alarmante. Vamos a seguir hablando sobre ese tema y cómo está produciéndose justamente ese mecanismo para armar a los miembros de la guerrilla que se encuentran en el país. Hacemos una breve pausa y continuamos conversando con Javier Tarazona en Noticias en Vivo. Ya volvemos.